Las entregas videojugables, por más que hayan cosechado buenas críticas, estas pudieron llegar a prohibirse en diferentes países, debiéndose a varios factores, siendo la violencia la principal de todas. Pero ¿qué pasa cuando muchos otros videojuegos violentos sí son aceptados en ese país? No tendría sentido la prohibición, además de que también el videojuego puede ser vetado por otras razones que pueden ser tan absurdas, que prácticamente hasta impresionan por ese tipo de motivos, tratando de evitar la polémica de forma errónea, ya que los videojuegos no son los culpables universales de lo que hagan o crean otras personas. Fallout, la serie postapocalíptica de larga duración de Bethesda, está ambientada en un mundo de asaltantes voraces, mutantes violentos y todo tipo de actos inmorales, ya sea por la violencia del juego o por los temas maduros. Fallout 3 anteriormente era ilegal en Australia, debido a la inclusión del Med-X en el juego, que es como una especie de morfina, pero esa prohibición se levantó desde entonces. Pero en otros países como la India, Fallout 3 todavía se considera ilegal por su contenido de un brahman mutante. El brahman en la vida real es un tipo de vaca originaria de la India. Recordemos que las vacas en la India son sagradas, y tener este animal mutado de 2 cabezas y aparte poder comerlo en el juego es una ofensa para los hindúes. Australia es conocida por prohibir los videojuegos debido a su violencia. Si los juegos no están prohibidos allí, a menudo están fuertemente censurados para eliminar gran parte de la sangre. Un juego que fue prohibido temporalmente en el país fue State of Decay. Este juego fue prohibido por violencia y porque las drogas eran una recompensa por determinadas misiones y tareas. Durante su salida, el juego fue retirado de sus ventas en el país, pero se lanzó en una versión censurada. Los cambios incluyeron convertir todos los medicamentos en vitaminas. Sí, vale más cambiar los estimulantes a algo supuestamente más inofensivo antes de que todos salgan a meterse estupefacientes gracias a un videojuego. The Last of Us Parte 2 es un juego que sigue a Ellie, la protagonista principal del anterior juego. Tiene lugar durante un apocalipsis en el que los humanos se infectan fácilmente y pierden todo su razonamiento y se convierten en criaturas monstruosas. Los diseños de las criaturas son bastante detallados y sombríos, y el tono general del juego es bastante brutal y depresivo. Sin embargo, esa no es la razón por la que se prohibió este juego. The Last of Us Parte 2 está prohibido en Arabia Saudita, junto con los Emiratos Árabes Unidos, porque contiene una relación entre 2 mujeres del mismo sexo. Digo, ¿no era más fácil simplemente quitar esas escenas que ya de por sí son muy escasas, en vez de prohibir absolutamente todo el juego? Creo que al 99.9% de los jugadores les valdría gorro eso, y solo pierden la cabeza los conservadores, que nunca han tocado siquiera un videojuego en ese país. Las cajas de botín, mejor conocidas como loot boxes, son uno de los elementos más controvertidos de los juegos modernos. Inicialmente utilizadas exclusivamente en juegos gratuitos, las cajas de botín han evolucionado hasta convertirse en un casino en línea, que ha llevado a varios desarrolladores a tener problemas. Bélgica decidió manejar las cajas de botín a su manera, decidiendo prohibir numerosos videojuegos por incluirlos. Una de las mayores víctimas fue Gears of War 4. A pesar del inmenso y sangriento juego de armas del juego, fueron las cajas de botín las que cruzaron la línea de legalidad de Bélgica. Omega Labyrinth Z tiene el dudoso honor de ser completamente restringido en el Reino Unido. El Video Standards Council, el organismo que desde 2012 ha reemplazado el BBFC como el principal organismo regulador de los videojuegos en el Reino Unido, declaró que era probable que el juego causara daño a un espectador potencial, como por ejemplo a niños o jóvenes, sin entrar en demasiados detalles oscuros. El juego fue rechazado debido a sus actitudes inapropiadas hacia personajes que se supone que son menores. Una laguna interesante en relación con la clasificación de los videojuegos en el Reino Unido, y es que cuando la BBFC, cuando todavía estaba a cargo, y el Video Standards Council restringen un juego, esto solo aplica al lanzamiento físico. Sin embargo, el título sí se pudo lanzar en modo en línea, así que si tenéis el juego en físico viviendo en el Reino Unido, vais a tener problemas. Puck es un juego de batallas real, en el que los jugadores se enfrentan entre sí en una sola arena, con la esperanza de eliminar a todos los demás y convertirse en el último jugador en pie.
Este juego se encuentra entre muchos otros juegos de Battle Royale que se volvieron populares en su tiempo, pero la versión móvil del juego está prohibida tanto en India como en Nepal. Curiosamente, el juego se hizo muy popular en la India antes de ser prohibido por completo. La prohibición se produjo después de que surgieran informes de que los temas violentos del juego podrían conducir a tendencias violentas en su base de fanáticos jóvenes, e incluso se informó que personas fueran arrestadas o multadas por continuar jugándolo después de la prohibición. Mejor como jóvenes vayan a vaguear y a pistear con otras personas, ya que es menos dañino que el PUBG. Silent Hill es una franquicia de juegos sombríos y espantosos. Ser una de las franquicias de terror más populares, no viene sin algunas secuencias sangrientas. Silent Hill Homecoming se llevó la peor parte, ya que es el único juego de Silent Hill que fue completamente prohibido. Silent Hill Homecoming fue prohibido en Alemania y Australia, principalmente debido a una sola escena. Una escena en la que el personaje principal Alex lucha contra Margaret Holloway por un taladro eléctrico. La escena termina con uno de ellos siendo perforado horriblemente, lo que obviamente fue demasiado para algunos estándares. Konami tuvo que lanzar una versión censurada cambiando los ángulos de cámara para que Silent Hill Homecoming se lanzara en ambos países. Hay más escenas fuertes en el juego y da la casualidad que esa muerte, que de por sí se ve mal implementada, haya tenido tanta repercusión. Uzbekistán enfureció a mucha gente en 2017, cuando se introdujo una nueva ley que prohibía la venta de 34 videojuegos, incluidos los Sims 4. Si bien no dieron una explicación para cada prohibición individual, se afirmó que la ley combate los juegos que se utilizan para propagar la violencia, el erotismo, amenazar la seguridad y la estabilidad social y política. No está claro exactamente cómo pensaron que los Sims 4 ayudaría a desestabilizar el gobierno, y la mayoría del público estuvo de acuerdo, afirmando que el gobierno se estaba centrando en cuestiones superficiales en lugar de abordar grandes problemas sociales. A diferencia de algunos de los otros juegos que fueron prohibidos en el Reino Unido, Under Ash nunca se lanzó oficialmente en el Reino Unido y por lo tanto nunca fue restringido oficialmente por un organismo rector de los medios. El juego, desarrollado por Afkar Media, es un juego de disparos en primera persona en el que el personaje principal, un luchador por la liberación de Palestina, se enfrenta a las fuerzas de defensa de Israel. El juego se concibió originalmente como una respuesta a la creciente tendencia en los juegos occidentales, que a menudo veían a personas de Medio Oriente ser representadas como villanos, y el juego America's Army fue citado como un excelente ejemplo por los desarrolladores. A nivel nacional en Siria y en todo Medio Oriente, el juego supuestamente vendió decenas de miles de copias. Sin embargo, en lo que respecta a la distribución internacional, ningún editor de videojuegos quiso asociarse con el título, por lo que nunca logró salir de Medio Oriente. Para aumentar su notoriedad, tras los atentados de Londres de 2005, el juego se añadió brevemente a una lista de medios citados como propaganda terrorista. No está realmente claro si esta prohibición todavía sigue vigente, ya que de cualquier manera, es casi imposible conseguir legalmente este juego en el Reino Unido. La prohibición de un juego propio de Nintendo no es algo que esperarías ver en la actualidad, pero este juego móvil de Mario Kart infringe las estrictas leyes de juego de Bélgica. Esto ya sucedió con el título de Gears of War 4, pero lo vamos a volver a mencionar. Como ya se mencionó, Bélgica clasificó las cajas de botines en los juegos como juegos de azar en 2018, por lo que es completamente ilegal que cualquier juego disponible en Bélgica las incluya. Esto también puso un problemón con Mario Kart Tour, el cual está prohibido menos que se lance una versión sin las cajas de botín. Yo no apruebo mucho este tipo de métodos de juego con las mentadas cajas, pero prohibir todo un juego solo con eso se me hace una exageración. En retrospectiva, Punch-Out es una serie con personajes icónicos construidos para el lanzamiento del juego original. Tuvo que haber un cambio importante con respecto al lanzamiento japonés. El nombre de Vodka Drunkensky se cambió a Soda Popinski para aliviar el potencial ofensivo del estereotipo ruso. Así es, porque no hay nada más grave y ofensivo que un peleador ruso que se llame Vodka, y por eso hay que cambiarlo. Mercenaries, Playground of Destruction, trataba sobre un golpe de estado en Corea del Norte, y todos sabemos cómo son los coreanos con este tipo de contenido. Es por eso que Mercenaries nunca llegó a las estanterías de ninguno de los estados coreanos, ni en el norte ni en el sur. Los coreanos de ambas partes argumentaron que el juego haría que los niveles de tensión de la población aumentaran sin medida, y que el videojuego podría hacer estallar entre el lado norte y el lado sur.
Me estás diciendo que un simple videojuego, y de hecho uno que ni siquiera es popular, podría tentar la paz que hay en las dos Coreas, luego de décadas de amnistía solo por el simple hecho de jugarlo. La verdad es una exageración demasiado grande que se piense en eso. Digo porque si se llegase a dar con un simple videojuego, ya se hubiera originado la guerra nuevamente por otro tipo de cosas, incluso más fuertes que un videojuego pichorriento. Battlefield 3. Todo el mundo conoce este juego. Resulta que este título tan famoso no fue inmune a la prohibición siendo vetado en Irán. Puedes entenderlo, sin embargo, el juego consiste en que militares estadounidenses combaten en la capital de Teherán, eliminando a los terroristas de cada barrio ante un inminente ataque masivo. Hay muchas cosas delicadas que ocurren en esas zonas, y es cierto que habrá que respetar las decisiones de los iraníes por no verse inmiscuidos como zona de guerra, pero tampoco es que la prohibición de un simple videojuego vaya a cambiar o impedir algo. Las cosas siguen estando pa'l traste, y no precisamente por los videojuegos sino por un rollo podrido de esos lugares que parecen no tener fin. Y para poner la cereza sobre el pastel, el videojuego de todas maneras se comercializó de forma pirata en ese país, así que no impidieron que la mayoría de los iraníes disfrutasen de este simple videojuego ficticio basado en la vida real. Hogwarts Legacy ha estado plagado de controversias desde su lanzamiento. A pesar de ser un juego relativamente simple sobre brujas y magos, estalló una guerra masiva en línea en torno al lanzamiento del juego, debido a los polémicos comentarios de la creadora de la franquicia J.K. Rowling. Este juego de rol de Harry Potter adquirió mucha notoriedad antes de su lanzamiento. Aunque el juego fue relativamente bien recibido por la crítica, la controversia es lo primero en lo que piensan muchos jugadores cuando les viene a la mente Hogwarts Legacy. O sea, J.K. Rowling en 2021 criticó a las personas trans, pero en el juego hay un personaje trans y aún así ella ganará buena parte de dinero por las ventas del juego. Esto ha llevado a que el título sea prohibido en algunos eventos de juegos importantes. Sin embargo, los sentimientos de Rowling no son lo único que le ha valido la prohibición a Hogwarts Legacy. En cambio, una prohibición surgió de la invasión rusa de Ucrania y la reacción que la nación enfrentó por parte de varias compañías de entretenimiento. Warner Bros. Fue una de varias empresas importantes que redujeron su producción en Rusia como resultado de la invasión, lo que aparentemente llevó a que Hogwarts Legacy fuera prohibido en Steam en la región. Aunque esto puede parecer una razón obvia para prohibir un videojuego, esta prohibición solo provocó más debates en la comunidad de jugadores, haciendo que un juego ya controvertido sea aún más notorio. Yo pienso que la guerra es muy aparte, y el entretenimiento ya es otro detalle en el que no deberían verse involucrados los consumidores. Una de las quejas más comunes sobre GTA 3 por parte de los no jugadores fue el acto de matar a una prosti para recuperar el dinero, teniendo en cuenta que eso es opcional y los asesinatos en masa durante el juego no lo son. Es extraño que esa sea una razón para que el juego esté prohibido en Australia. De todos modos, muchas organizaciones de derechos de las mujeres lo vieron como un medio para abusar de las féminas y expresaron su opinión al respecto. Esa no es la parte extraña, ya que en ese caso se puede argumentar. La verdadera razón extraña por la que GTA 3 fue prohibido por un corto tiempo fue que Rockstar Games no lo envió a la Oficina de Clasificación de Cine y Literatura. GTA 3 tuvo que ser censurado antes de llegar a las costas australianas, y la capacidad de ligar con prostis fue una de las características eliminadas, pero eso sí, la matadera desenfrenada no le pasó nada. Alemania tiene leyes mucho más estrictas en cuanto al tipo de videojuegos que se pueden distribuir. Si un videojuego viola una parte del Código Penal de Alemania, jugar y vender dicho juego resulta en un cargo penal. El juego de 2006, Scarface The World Is Yours, es uno de los muchos juegos ilegales en Alemania. Si bien el país ha levantado las prohibiciones de varios videojuegos violentos, como Dead Rising y Left 4 Dead 2, la adaptación de la película clásica de 1983 todavía está prohibida. O sea, títulos sangrientos como Left 4 Dead 2 sí están permitidos, pero este juego basado en una gran película no. Alemania gana el listón azul por las restricciones de juegos más intensas de Europa. Si bien cambiar un humano a un zombie puede hacer que un juego sea aprobado en países como el Reino Unido o Francia, no tendrá tanta suerte en Alemania,
Dado que Dead Rising trata sobre zombies, no sorprende que esta serie haya sido objeto de repetidas prohibiciones en Alemania. Dead Rising 3 sería una de las víctimas de la línea de lanzamiento de Xbox One en ese país. Este juego de zombies bastante violento se considera tolerable en muchos lugares, ya que su objetivo principal es la de acabar con legiones de fantasía de monstruos no muertos. Sin embargo, la policía de videojuegos de Alemania impone fuertes restricciones a los juegos en los que matas enemigos humanos o parecidos a humanos, por lo que los zombies califican. Por otra parte, Gears of War 3 se consideró aceptable, sin ediciones en Alemania, por lo que no se puede pretender entender la lógica de censura en dicho país. Más que sin sentido, este juego para mí fue prohibido de forma injusta, y lo agrego a la lista más que nada para saber vuestra opinión. Desafortunadamente, a veces los juegos se prohíben debido a un mal momento. Parte de la razón por la que GTA 3 fue objeto de varias críticas se debió a lo cerca que estuvo de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y Danganronpa B3 sufrió un destino similar en Corea del Sur. Aunque los dos primeros juegos de anime se lanzaron en Corea del Sur sin incidentes, poco después de que saliera el tercero, una colegiala fue condenada por acabar con la vida de un infante. Era una noticia de alto perfil, que el público surcoreano no quería que se la recordaran. Como tal, el misterio de asesinato adolescente de Danganronpa fue visto como de mal gusto y se prohibió su publicación. Es cierto que por respeto no se deben de hacer este tipo de publicaciones cuando está muy reciente el asunto, pero yo he mencionado esto en muchas ocasiones. Si una persona está desequilibrada mentalmente, lo último que hay que culpar por su estado son a los videojuegos, ya que de ser así, todos los youtubers de videojuegos seríamos matones en potencia. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estas prohibiciones de videojuegos? ¿Cuáles de estas se te hicieron las más sin sentido? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.